Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Mateo 25, versículo 14 en adelante. Y el tema de la mañana de hoy tiene que ver con los talentos, una gran responsabilidad. Los talentos, una gran responsabilidad. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los talentos, una gran responsabilidad. Señor, en esta hermosa mañana te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, para ser confrontados con tu verdad, con tu palabra. Te rogamos que nos puedas ayudar, Señor, a asimilar, a entender, a comprender y a poner en práctica, Señor, lo que tú nos puedas dar en esta mañana, Señor, con la finalidad, Señor, de traer gloria a tu nombre, Señor, y edificar nuestras vidas, Señor, y ser de bendición para otros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Entonces estamos en ese capítulo 25 de Mateo, hablando sobre algo que muchas veces ignoramos o olvidamos, que tenemos algo que no es nuestro, algo que nos ha sido confiado, algo que nos han entregado en nuestras manos, pero que a fin de cuentas no nos pertenecen. De manera que es una gran responsabilidad tener algo de alguien que nos ha confiado una responsabilidad. Usted y yo tenemos algo que Dios nos ha dado con una finalidad y con un propósito. En pocas palabras, tenemos una gran responsabilidad. Tiene en sus manos algo que no es suyo, un dinero ajeno. ¿A quién de nosotros nos gustaría irse en camioneta con $20,000 ajenos? Bueno, vamos a Samán de Güere, agarramos 2 camionetas, nos vamos de Mariara, llegamos al terminal, de ahí nos montamos y nos vamos con $20,000. O vámonos a pie caminando por todas las fuerzas aéreas y bajamos por la avenida Aragua y llegamos allá a Santa Rita con $20,000 en el bolsillo. Si a mí me dijeran, tal vez usted diría: no, yo no puedo. Eso es un robo seguro. Y cuando anda con dinero ajeno es complicado, porque el que es de uno no importaría, ¿no? Si sucede algo lloramos, nos lamentamos, pero es algo que era suyo. El problema es cuando cargamos encima algo que no es nuestro. Y el Señor está haciendo una ilustración, por eso es la parábola de los talentos, y está ilustrando una verdad usando un ejemplo de la vida diaria, cotidiano de aquel entonces, para decirnos a nosotros
¿cuánta responsabilidad recae sobre aquellos que hemos creído en el Señor? ¿Y por qué Dios quiere que nosotros entendamos esto? Bueno, es sencillo. Él viene hablando en la parábola anterior acerca de las 10 vírgenes prudentes que estaban velando y esperando al novio. ¿Y cuál es la idea de todo esto, mis queridos hermanos y amigos? La idea es que usted y yo estemos conscientes de que el Señor viene, pero no sabemos cuándo. Y en segundo lugar, en la parábola de los talentos, la intención es que usted entienda que Dios le ha entregado algo que a usted no le pertenece, pero Él se lo ha confiado, esperando que usted ponga a producir lo que Él le dio. No hay manera para que nosotros estemos ociosos. Entonces, primero, en la parábola de las 10 vírgenes nos exhorta a estar velando y a estar espiritualmente despiertos. ¿Cuántos están despiertos espiritualmente? No dormidos, tenemos que estar despiertos. Eso significa que debemos estar atentos a lo que la Biblia dice y a lo que acontece, entendiendo que nuestro Señor está a las puertas. Su venida es inminente, Él viene y la iglesia debe esperarlo. Y entramos ahora en la responsabilidad de los cristianos en cuanto a los talentos y dones dados por el Señor para su administración. Dios le ha dado a usted un don, Dios le ha dado a usted una capacidad, Dios le ha dado a usted algo para que usted ejerza su servicio a Dios. De manera que tenemos una gran responsabilidad. Podemos entonces decir que la primera tiene que ver con lo interior, con lo espiritual, en velar. Y la segunda, que es la que estamos hablando en esta mañana, tiene que ver con la necesidad exterior de trabajar mientras esperamos el regreso del Señor. Usted y yo como cristianos debemos estar activos en la obra de Dios, activos en la viña, activos sirviendo los unos a los otros. Y este capítulo 25 resume de manera muy clara lo que está por acontecer. La idea es que yo entienda que mientras el Señor llegue, yo debo estar trabajando mientras lo espero. No podemos esperarlo en el chinchorro, allí meciéndonos, ¿no? Allí esperando que todo llegue. No, necesitamos trabajar para el Señor. Debemos ocuparnos en las actividades propias del reino en tanto que el Señor regresa. ¿Cuáles son las actividades del reino? Y será predicado el evangelio del reino, dice el Señor. Pero ¿quién va a predicar el evangelio del reino? ¿Quién tiene la tarea y la responsabilidad de anunciarlo? Nosotros. Usted y yo somos responsables de proclamar y anunciar ese evangelio. Cristo nos ha entregado a todos, óigame bien, a todos, a menos que alguien no sea creyente, que no haya nacido de nuevo. Pero si usted ha nacido de nuevo y si usted es un cristiano, tiene esta certeza: Dios nos ha entregado algo. Dios le ha dado algún don y algún talento, alguna capacidad para producir frutos que generen beneficios para el reino de Dios. Frutos que generen beneficio para el reino de Dios. Y al mismo tiempo, esta parábola busca ayudarnos a entender que hay un tiempo indefinido de espera. Un tiempo indefinido de espera en la que a nosotros nos toca mostrar fidelidad y el tesón de que realmente amamos al Señor. ¿Qué significa que hay un tiempo indefinido de espera? Usted sabe que el Señor viene, pero no sabe cuándo. Por lo general, en los trabajos públicos, no sé cómo será ahora, pero antes decían, viene supervisión de la zona educativa. No sabemos cuándo, pero para ayudarlos y que no quedaran, les decían por lo menos, puede ser esta semana. Y empezaba de la directora, supervisora, a las maestras, todo el mundo poner en día la escuela porque había supervisión. Y así sucede en algunos trabajos. La gente quisiera que le dieran hora, día, fecha, detalle, pero si a las personas les dijeran que la supervisión viene el día jueves a las 9 de la mañana, pues téngalo por seguro que a uno pensaría que con mucho tiempo se prepararían. No, ese día, jueves, llegarían a las 6 de la mañana y comenzarían a hacer todo. Pero Dios no quiere que nosotros seamos de este tipo de personas. Por eso dice la Biblia, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, le encuentre haciendo. En pocas palabras, nosotros tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Tenemos que estar en lo que el Señor nos delegó. No debería ser para nosotros sorpresa su llegada. Sin embargo, Él dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos.
¿Quién sería el hombre? Cristo. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros. Y a cada uno de los siervos que tenía en aquel lugar le entregó dinero. Ya vamos a ver por qué. Ese talento allí no es lo que nosotros conocemos, aunque de allí procede la palabra que comúnmente conocemos como talento. Pero el talento era una medida de peso, posiblemente un lingote entre 25 y 33 kilos de plata. O sea que a alguien le dio 5 lingotes de 33 kilos o de 25 kilos. Se dice que un obrero común debía trabajar por lo menos 20 años para poder tener un ciclo de plata de eso, un talento de plata. De manera que el Señor ilustra esto para demostrarnos el valor económico que representaba eso, para que nosotros veamos el valor de la riqueza espiritual que Él ha depositado sobre nosotros. Según Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios nos ha bendecido, mis amados hermanos, con capacidades únicas, extraordinarias, que tienen que ver con su gracia y con su carisma para cada uno de nosotros. Y es interesante, mis queridos hermanos, maravilloso. Todos los cristianos estamos puestos a prueba y Dios está observando nuestra fidelidad y nuestro compromiso. Él se fue lejos, dice la parábola. Se fue muy lejos, pero regresará y regresará pronto. Según la Biblia dice que el Señor viene pronto y su galardón con Él para recompensar la obra de cada uno. Entonces la idea es que nosotros entendamos que el Señor le entregó 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y a otro le dio 1 solo. Y vamos a ver la justicia, la fidelidad y la misericordia de Dios en la repartición de los dones. No da más de lo que podemos nosotros hacer con lo que Él nos dé. En pocas palabras, no nos da una responsabilidad para la cual no estamos capacitados. No nos da un don o dones o muchos dones si realmente no considera que sea de esa forma. Nos da lo apropiado y necesario para que nosotros podamos ejercer lo que Él nos llama a hacer. El amo entregó sus bienes a sus siervos, mis queridos hermanos. Les confió parte de su riqueza para que las administrasen. Por lo tanto, Él espera de ellos productividad. Diga conmigo, Dios espera que yo sea productivo. No podría esperar menos Dios de nosotros, mis amados hermanos. ¿Usted quiere hijos productivos, sí o no? ¿Usted quiere que su familia sea productiva? A nadie le gusta a alguien que no genera nada. Todos queremos, de cierta manera, productividad. Necesitamos estar rodeados de personas productivas también. Y la Biblia enseña que para Dios el trabajo, el esfuerzo, la dedicación son bien recompensadas. A Dios le agrada y Él es el de la idea de que usted y yo estemos ocupados en su obra. Que estemos ocupados en lo que sea de buen nombre, en todo lo puro, en todo lo honesto, en las buenas obras, según la Biblia, que Él preparó de antemano, para que usted y yo andemos, ¿dónde? En ellas. Eso espera Dios, espera productividad. Se trata de negociar con el capital dejado por el Señor. ¿Para qué? Para que se multiplique y aumente. Dios nos ha dado capital espiritual. Nos ha dado carisma y también habilidades y capacidades. Sin embargo, los resultados monetarios en el fondo no son los importantes. Porque a uno le dio 5 y a otro le dio 2. Pero ¿qué espera Dios con lo que Él nos ha dado a nosotros? Fidelidad. Que seamos fieles en lo que Él nos ha dado y en lo que Él nos ha puesto a hacer. Dios espera de cada uno de sus siervos fidelidad. Y créanme, la fidelidad no tiene precio. La fidelidad es algo altamente valorado por nosotros como seres humanos, a pesar de nuestra falla y pecado, ¿cuánto más para Dios? A veces hay personas en trabajos que no son tan capacitados para el trabajo que ejercen, pero la única razón por la que están allí es porque son personas fieles, personas íntegras, que usted sabe que no lo van a robar, que usted sabe que no van a inventar un cuento, sino que van a decir la verdad. Ahora Dios espera de los que le servimos, de los que estamos en su obra, de los que son siervos del Señor. ¿Qué espera Dios? Fidelidad.
El asunto es que usted no vea esto como, bueno, ¿y por qué a uno le dio 5 y a otro le dio 2? Bueno, porque a cada uno le da conforme a la capacidad que tengamos. No todos pueden tener 5 dones. No todos pueden tener 2. Pero todos podemos servir al Señor de acuerdo a nuestra capacidad. Y somos realmente, o evalúa nuestro trabajo de acuerdo a nuestra capacidad. No nos exige o nos pide más de lo que nosotros podamos dar. Entonces Dios nos ha dado esas capacidades. Los resultados monetarios no son lo más importante. Ese no era el problema. Lo relevante no es la cantidad, sino el esfuerzo que se dedica en hacer prosperar ese don que Dios nos ha dado. Y qué interesante, mis queridos hermanos, que nosotros podamos realmente hacer buen uso de los dotes dados por el Señor. Algunos tienen dones maravillosos, extraordinarios, pero si no le dan el uso para los cuales le fueron entregados, pues no edifica a nadie, ni trae gloria a Dios. En pocas palabras, Cristo está evaluando la actitud de los siervos referente al servicio y a la administración de sus recursos y indicando que todos tenemos que entregar cuenta. La idea de la parábola no es que nosotros digamos, ay sí, el Señor dio talento, yo tengo talento. Ese no es el asunto aquí. Como tampoco el asunto es, mire, el Señor viene. No, ellas sabían que el esposo venía en las 10 vírgenes. Solamente que hay una intención, mostrar que habían unas prudentes y unas insensatas. La pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Prudentes o insensatos? Y la idea de los talentos aquí no es que nosotros nos quedemos admirados por la bondad que Dios tiene al darnos de pura gracia dones y talentos, sino que entendamos que en algún momento tendremos que entregar cuentas. Yéndose lejos y después de un tiempo regresó a pedir cuenta y cada uno se presentó delante de él. Ahora en el verso 14 inicia hablando de que el reino de los cielos es semejante a un hombre. Hay una ilustración muy clara, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó bienes, como dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No hay manera de que cuando el Señor nos pida cuenta, queramos excusarnos diciendo, no, lo que pasa es que a mí, lo que yo no sabía esto, yo no sabía hablar, no hay excusa, mis queridos hermanos. No hay excusa de ningún tipo. En la figura de los talentos, mis amados hermanos, representa las cualidades con las que Dios capacita a cada uno de sus siervos para realizar tareas en su obra. Dios lo ha capacitado para realizar tareas en la obra de Dios. En el verso 15 comenzamos a ver la justicia de Dios. ¿Por qué? Al repartir las responsabilidades, Dios da de acuerdo a la capacidad de cada uno de los siervos, pero a todos les brinda la oportunidad de servir. Es maravilloso Dios. Nos da de acuerdo a nuestra capacidad, pero a todos nos brinda la capacidad de poder servir y participar en su obra. El término capacidad se traduce del griego dunamis, que significa poder, fuerza, eficacia, energía o habilidad. Dios nunca demanda de ningún creyente más de lo que es capaz de rendir bajo el control del Espíritu Santo. Él nos capacita, mis amados hermanos. No solamente nos da los dones, sino la capacidad de ejercer dichos dones. Nos da la capacidad de poder servirle y hacer su obra. Ahora, la idea es que nosotros comprendamos muy bien lo que el Señor está tratando de decir. Es cierto que los siervos no son iguales en cuanto al número de talentos que reciben, pero pueden ser iguales en cuanto a la fidelidad en el uso de ellos. Lo más importante aquí no es que usted se compare con alguien o con otra persona, o que diga, ay, yo quiero aquel don, ay, qué buenos los dones de él, sino que usted pueda ser fiel con el don que tiene. Que usted pueda ser fiel. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro nada más que 1, pero a cada uno conforme a su capacidad. ¿Para qué quiero yo algo para lo que no estoy capacitado? La razón por la cual nuestros hijos no hacen mercado o no van en el carro al supermercado es porque no están en capacidad, ¿cierto? Pero sería un alivio poder decir, anda, haz el mercado
busca el agua, busca la bombona, pero no están en capacidad. No están en capacidad. Pero en cuanto a lo que Dios nos ha dado, nos los ha dado porque somos capaces en Él, en su fuerza y en su gracia, de ejercer cualquier responsabilidad que Él nos haya delegado. Nadie recibió ni más ni menos, sino que cada cual recibió de acuerdo a su capacidad, de manera que ninguno tuviera excusa. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿tenemos excusas delante de Dios con respecto a la responsabilidad que tenemos como cristianos? Algunos tal vez digan, bueno, sí, esto o aquello, y eso puede ser justificable entre nosotros mismos, entre los seres humanos, entre los hombres, pero delante de Dios, nada de lo que yo pueda decir será una excusa. Algunos dicen, bueno, lo importante es que Dios conoce mi corazón y Él sabe todas las cosas. Eso es más peligroso que usarlo como una excusa. Porque cuando yo digo Dios conoce mi corazón, yo me estoy dando un martillazo en la cabeza. Porque precisamente como Dios ve la intención del corazón, como Dios conoce la razón del porqué de las cosas, si realmente nosotros sabemos que Dios ve el corazón, debería motivarnos a vivir de manera transparente, íntegra y sincera. Como si Dios ve el corazón y conoce las intenciones, sabe que muchas veces el problema con el horario no es otra cosa más que impuntualidad de mi parte. Muchas veces también cuando decimos Dios ve el corazón y conoce todas las cosas, Dios sabe que a veces no ayudamos, no porque no podemos, sino porque no queremos. Cuando decimos que Dios ve el corazón y la razón por la cual no servimos a Dios no es otra cosa más que una excusa por pereza y flojera y falta de diligencia. Somos negligentes. Ahora, cuando yo entiendo que Dios ve el corazón, debería más bien preocuparme sobre la manera en que hago las cosas y la manera en que me conduzco. Pero muchas veces tenemos excusas pensando que Dios la aceptará. El fracaso sería el resultado de la flojera, mis queridos hermanos. Cuando el Señor pida cuenta y nos presentemos delante de Él, cualquier cosa es resultado de la flojera, de la apatía, mas no porque no estuviésemos capacitados para la tarea asignada. Es como cuando usted agarra a sus hijos y le dice, tú puedes hacerlo mejor, tú eres inteligente, yo sé, hijo, que si tú te esfuerzas, tú puedes hacerlo mejor. Por eso a veces no aceptamos de nuestros hijos cosas que decimos que yo te conozco. Yo sé cómo eres tú. Yo sé que si tú te esfuerzas y le dedicas el tiempo necesario a dicha tarea, tú harías una obra maestra. Pero como estás flojeando, como no estás invirtiendo el tiempo para la clase, como estás haciendo cualquier cosa menos lo que deberías hacer, por lo tanto, eso que hiciste salió allí, como dice, pasaste de panzazo, pero yo sé que puedes sacar 18, que puedes sacar 19, porque puedes dar más. Y nosotros puede que en algún momento hayamos tenido alguna conversación o tenemos amigos en los cuales a veces sabemos que pueden dar más, pero la razón por la cual no dan más tiene que ver con su inconstancia, su falta de dedicación, su flojera, y decimos, puedes dar más, pero lastimosamente a veces se requieren otras capacidades, otras cualidades. Ahora, los cristianos, como hijos de Dios, podemos dar mucho para el Señor si en verdad quisiéramos servir al Señor. El problema es que cuando no hay disposición en el corazón, cuando no proponemos en nuestro corazón, cuando no trabajamos en pro para lo que sabemos que Dios nos ha llamado, pues entonces nos podemos excusar y justificar, pero el dueño de la obra no es el pastor. Y eso me da un alivio muy grande a mí. Porque tarde o temprano, sea porque Cristo venga, sea porque usted se vaya antes o porque el Señor venga pronto, usted se enfrentará delante de Dios y todo lo que a mí me dijo, si fue cierto, bien, pero si no fue cierto, es lamentable porque Dios conoce todas las cosas y conoce la intención de los corazones. En el verso 16 vemos cómo el siervo diligentemente, luego de que su señor se marchó, puso en manos a la obra para poner a producir 5 talentos recibidos. El Señor le entregó 5 talentos y automáticamente, recibiendo los talentos,
comenzó a ver cómo hacía para poner a producir esos 5 talentos. Comprendió muy bien la orden de su Señor y estableció como prioridad poner a producir lo recibido por su Señor al punto que duplicó el capital. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Cuando yo le digo su Señor y siervo, significa amo y esclavo. Lo que pasa es que la Biblia, en su traducción, también por el tema de tanta gente que vivió en la esclavitud, no dice esclavo, pero siervo aquí, no piensa usted que era un trabajador convencional común que sacaba la ley del trabajo y decía, bueno, yo no quiero trabajar hoy. Un esclavo de alguien era alguien que no tenía derechos. Un esclavo era una persona que no podía decir no. Un esclavo era alguien que no podía decir, estoy cansado, hazlo tú. Yo quiero que usted entienda que el Señor, Dios Todopoderoso, es el amo, es el hombre que representa la parábola y que usted y yo somos siervos de Él. Y que no tenemos ninguna excusa válida como para decir por qué no hemos empezado a poner a producir lo que Dios nos ha entregado. La prioridad de un siervo es hacer la voluntad de su Señor. La responsabilidad de un esclavo es poner por obra la palabra de su Señor. Y este hombre, al recibir esos 5 talentos, entendió la inmediatez del asunto. Dijo, puede ser que tarde un año, puede ser que tarde un mes, puede ser que tarde una semana, o puede incluso que venga hoy mismo. ¿Qué pasaría si los cristianos supiéramos que el Señor viene en tal fecha? ¿Qué pasaría si nos dijeran, como le dijeron también a aquel rey, prepárate porque vas a morir? ¿Qué pasaría? Ahora, la idea no es, mi amado hermano, que usted actúe bajo el temor, que usted actúe bajo, no. Yo solamente debo reflexionar en lo que Dios ha hecho en mi vida, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, como para yo entender que toda mi vida debe estar rendida a Él. Ahora, hay 2 tipos de esclavos: el esclavo por fuerza y obligación y el esclavo por amor. Usted y yo somos esclavos por amor. Somos esclavos de Cristo por amor. Y si Dios nos dijera, no me sirvas, en nuestro corazón debe haber una actitud, yo lo que quiero es servirte, Señor. ¿Cómo me dices que no te sirva? Es como cuando alguien está tan agradecido con una persona por algo que hizo en su vida significativo, que aunque esa persona le diga, no hagas nada por mí, esa persona se siente comprometida de por vida con esa persona. De igual manera, como cristianos, nosotros nos sentimos comprometidos de por vida con el Señor. Y por lo tanto, la idea de la parábola es la intención de alentarnos a trabajar, la intención de alentarnos a poner a producir esos dones y esas habilidades y esas capacidades para la gloria de Dios, para que cuando nos presentemos delante de Él podamos entregar cuentas y decir, Señor, aquí está lo que es tuyo. Esto es lo que tú me diste, porque ni siquiera estamos trabajando con algo propio. Estamos trabajando con algo de gracia que de gracia recibimos. No lo adquirimos nosotros, Dios nos los entregó. Ellos recibieron 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, pero fue entregado de parte de Dios para que trabajaran en base a eso. Es como cuando alguien no quiere hacer nada y se le brindan ideas y dice, lo que pasa es que no tengo dinero, y entonces le dice, yo pongo el capital. Sí, pero lo que pasa es que si quiebro, entonces la conclusión es, no quieres trabajar. Porque si no tienes, te lo doy, te lo pongo, y aún así dices que no, ¿qué podemos pensar? ¿Que es una persona muy prudente? Pareciera, pero no es. Se llama flojera, negligencia, falta de disposición. Ahora, no se justificaba para nada que estos siervos no hicieran nada cuando el Señor le está dejando una fortuna en sus manos, porque aunque fuese simplemente un talento, estamos hablando de que esa persona tenía que trabajar 20 años para poder conseguir con el jornal del día un talento de eso. Quiere decir que no tenían excusa. Pueden hacer con eso muchísimas cosas. La razón es si realmente estaban dispuestos y si querían. Ahora, este duplicó el capital, el de 5. A veces a algunas personas les molesta que otros tengan más que otros. ¿Y dónde está el secreto?
No puede tener alguien lo mismo si se para a las 10 y otro se para a las 5. Si se acuesta a las 11 y el otro se acuesta a las 7. Sería injusto que otra persona tuviese lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Muchas veces, a veces a la gente le duele ver que otro tiene, pero ese es el fruto de su trabajo. Y no solamente tiene eso, sino que adquiere más. Dios dice, al que no tiene nada, hasta lo que no tiene se le va a quitar, para dárselo al que tiene 5, porque Él está produciendo, Él está trabajando, Él está haciendo la labor. En pocas palabras, Dios no ve justo que alguien ocioso, flojo y sin disposición al servicio pueda poseer una cantidad de dones. ¿Para qué? ¿En qué beneficia eso la causa de Cristo o la gloria de Dios? Ahora, nosotros entendemos que hay riquezas injustas, que son el resultado de la maldad, del pecado, de la corrupción, de la avaricia, pero hay otras que sí son legítimas y justas. No todo el mundo que tiene lo consiguió robando o estafando. Hay gente que ha tenido o ha conseguido lo que tiene producto del trabajo, de la honestidad. A eso me refiero cuando digo que no es justo que alguien que no trabaja pretenda estar en igualdad con el otro. Dios es justo, mi querido hermano. Así como reparte con justicia, así también cuando se entregan cuenta, las recibe con justicia. Pero la idea es que usted y yo entendamos que no podemos estar ociosos. No hay nada más peligroso para un cristiano que un cristiano ocioso. Si fuera que no tuviera nada que hacer. Pero como siervos ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero la ociosidad trae grandes tristezas y grandes tragedias. Por ocioso, mucha gente está metido en problemas. Y por ociosidad, David se metió en problemas. ¿Debió haber estado dónde? En la guerra, pero se quedó en el palacio. Como que si nunca hubiese estado en el palacio, ¿verdad? Como que si no lo conociera. Y era rey, tenía una muy bonita relación con Dios y Dios con él, pero la ociosidad generó. Algunos son tan sinvergüenzas que dicen que Betsabé fue la culpable. Porque que ella que podía negarse y todo lo demás. Y entonces tratan como de equilibrar la balanza y decir que David sí es verdad. David fue responsable, pero no del todo. Él fue el autor intelectual de todo eso. Él mató a su esposo. Y así como el amo podía hacer lo que quería con su siervo, el rey podía hacer lo que quisiera con algún individuo promedio común. La idea es que usted y yo podamos entender que no debemos estar ociosos. Y la intención de la parábola también es decirnos, no seamos ociosos, espiritualmente hablando. Mantengámonos produciendo para la obra de Dios, haciendo cosas para el Señor que glorifiquen su nombre, haciendo lo que sabemos que debemos hacer. Todos sabemos qué tenemos que hacer acá. Matthew Henry dice, negocio significa la negación del ocio. Una persona que está en un negocio, el negocio no tiene que ser una empresa, hay de distintos tamaños, pero el negocio ocupa la mente, ¿verdad? El que tiene ganado necesita ver dónde están las vacas, buscarlas, hay que ordeñar, hay que estacar, hay que vender la leche, hay que hacer el queso, y luego entonces vienen las otras personas, los que van a comprar la red. Un ejemplo. El que tiene una bodeguita tiene que ir donde los chinos. No, aquí está muy caro, voy al otro y busca. Y ahí se le va al mediodía, llega en la tarde, está acomodando y mientras llega la gente llama, ahí se le fue el día. El que tiene otra empresa de cualquier otra índole también está ocupado. La gente que tiene negocio no tiene tiempo para ocio. Algunos se enferman de tanto trabajo. Y a algunos le da derrame cerebral, a otros se complican, paros en el corazón. Porque el negocio realmente es como dice Matthew Henry, la negación del ocio. No quiero ocio. En pocas palabras, el cristiano no debe estar ocioso y sin fruto, sino que debe estar ocupado en la viña del Señor, en sus negocios, trabajando fielmente. El verso 17 habla que el otro recibió 2 talentos. Este también duplicó, ganando 2 talentos más, 100% de lo que me dio, aquí está, Señor. Él duplicó eso. Y esto muestra la diligencia y el esfuerzo de estos siervos que trabajaron para duplicar los talentos. Y qué bueno y maravilloso es Dios, que no nos da más de lo que podamos llevar. Nos da justamente, nos da de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras posibilidades. Nos pide, tampoco, así como no nos da más de nuestras capacidades, tampoco nos pide más de lo que podemos dar.
Los dos siervos fueron fieles y diligentes. El servicio diligente caracteriza a los salvados, mis queridos hermanos, a los regenerados, a los nacidos de nuevo, a los que dan frutos realmente. Y también la Biblia nos recomienda a estar ocupado y no ocioso. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8 dice: vosotros también, los cristianos, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Y luego dice: a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se debe entonces tanto ocio en el pueblo cristiano? Si se sacaran índices, si pudiéramos tener una estadística más clara sobre el ocio en el pueblo cristiano, sería muy triste y vergonzoso si la lista la sacáramos. ¿Cuánto ocio hay en el pueblo cristiano? Ocio en extremo y en gran manera. Pero la Biblia dice que si nos ocupamos de estas cosas, de lo que debemos, es imposible que estemos ociosos. Los hermanos que andan realmente ocupados en las cosas del Señor, mira, hoy estoy visitando a un hermano, mañana estoy haciendo algo. No quiere decir que no tiene tiempo para su familia, claro que lo tiene. Pero tampoco se excusa en la familia para no hacer nada para Dios. Claro que trabajan, pero así como trabajan, también entiende que hay un tiempo para todo. Hay tiempo para salir, para disfrutar, para compartir en familia, hay tiempo para la iglesia, hay tiempo para las labores. Esto no es cumplir, hermano. Algunas personas piensan que esto es todo en la vida cristiana. Domingo fui a la iglesia, ya cumplí con el Señor. ¿Qué es eso? Estos son unos pasapalos, mis queridos hermanos. Esto es un refrigerio para nosotros. Usted viene, se sienta, Dios le habla, Dios le dice por su palabra, pero realmente el trabajo para el Señor no es este. Esto es una fiesta, esto es una celebración cristiana, donde nosotros glorificamos a Dios por lo que ha hecho por nosotros, pero este no es el trabajo cristiano. Pero algunos dicen, no, yo voy a la iglesia el domingo y no nos vemos hasta el próximo domingo, y así puede pasar 40 años, 50 años. Puede morir así, puede venir Cristo así, y en su mente, engañado, pensando que Él cumplió. Porque fue. Ahora, si usted no viene, usted se lo pierde. Pero el que es edificado, cuando viene, soy yo. Dios nos está dando lo necesario, la fuerza, las energías, las capacidades espirituales para poder hacer frente a la semana que viene. Y nosotros venimos a dar gracias por lo que en la semana Dios hizo por nosotros. Pero también en esa semana tenemos que estar sirviendo a Dios. ¿Dónde? En el área que nos corresponda. Si yo trabajo en el hospital, en el hospital. Si yo trabajo en mi negocio, en mi negocio. Si yo estoy trabajando, limpiando una casa, bueno, ahí ministrando a esa familia. Mira cuántos problemas no hay, ¿verdad? Pero yo no estoy ocioso, sin fruto. Yo estoy trabajando y no estoy chismeando, sino pendiente para orar por esa familia. Señor, bendice esta familia. Ellos dicen que se van a separar, Señor, pero Padre, tú sabes que no sería bueno. Ellos tienen hijos, Señor. Dame sabiduría. ¿Qué puedo hacer? Si tú quisieras usarme para que yo le hable conforme a tu palabra, y a lo mejor un día la mujer está ahí en la casa, triste, abatida, y le dice, fulana, siéntate ahí, se pone a llorar con ella ahí. ¿Qué debe hacer un cristiano? La Biblia dice, la palabra de Dios dice, ¿y qué está haciendo? Sirviendo al Señor. No está sin fruto, sino generando fruto para la obra de Dios. ¿Y cuántas personas no pueden convertirse al Señor? Mediante un trabajo insignificante para muchos, pero que cuando la persona tiene la mente abierta y entendido de las cosas del Señor, está siendo un instrumento útil. Un portero, un taxista, hermano, si los taxistas de verdad hicieran el trabajo. La gente se desahoga con el taxista y el taxista con la gente. Lo que pasa es que cuando uno ya tiene a Cristo, uno se monta en un taxi y lo primero que le habla al taxista es de mujeres. Eso es lo primero que te habla. Entonces uno tiene que decir, hermano, mira, yo soy cristiano. Ah, tú eres cristiano. No, bueno, yo soy la mujer de la mamá de la mujer mía también evangélica y tal. Y uno comienza a hablarle. Pero un taxista cristiano, como no va a hablar de lo mismo que habla el que no es cristiano, ¿cuánta gente no se sienta ahí, va?
agarrando un taxi porque viene del central con una enfermedad que tiene un familiar allí, o mira que se montó y quedó desempleado, o mira que está que... O sea, hay oportunidad de servir al Señor, mis queridos hermanos. Y todos tenemos esa responsabilidad porque a todos Dios nos ha entregado algo, a todos. Él desea que seamos diligentes. En el verso 18, aquí está la conducta negligente y mala, y de este podemos, mis queridos hermanos, podemos realmente aprender varias cosas. Una, Dios no acepta excusa y tampoco tolera ni hipocresía ni justificación propia. Y ya vamos a ver por qué. Este mal siervo cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Esto fue todo lo contrario a lo que hicieron los otros dos, que fueron diligentes. Este siervo demuestra que realmente no tenía ningún interés hacia su señor. La actitud pasiva e indiferente demuestra la poca estima que tenía sobre su amo. En pocas palabras, cuando uno ama al Señor, cuando uno ama a Dios, cuando uno entiende la eternidad y lo que es espiritual, uno no tiene tiempo para vacilar ni poner excusa. Uno hace cualquier cosa, incluso terrenalmente hablando. Cuando tienes un amo, un jefe bueno, noble, te pide cosas que a veces no son para ti cómodas hacerlas, pero por el compromiso, por la gratitud que tienes hacia ese jefe que tienes, hacia ese trabajo, haces cosas que a veces no harías en condiciones normales. Ahora, este hombre lo que muestra es, el último que recibió un talento, el que lo enterró, muestra primero que tenía en poca estima a su amo. Segundo, que no lo conocía. Y tercero, tampoco tenía temor de él. Ese talento que recibió no lo veía como un privilegio para servir, sino como una carga. Ay, qué fastidio, ahora tengo que ver cómo hago para entregarle al hombre cuenta de esto. Mejor no me hubiese dado nada. Lo veía como una carga. Cuando un creyente no pone en actividad los dones recibidos, le quita la finalidad para lo que fueron dados. En la iglesia los creyentes han recibido dones para la edificación, para servir al Señor en su obra y para servirnos mutuamente. Miren, primera de Pedro 4:10, el texto dice, cada uno según el don que recibió. Es como que si Pedro estuviera aquí hablándonos a cada uno de nosotros, dice, cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros. Sírvanse los unos a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. O sea que nosotros somos administradores, hermano. Administradores de la gracia de Dios. El siervo, en vez de negociar con el talento, recibió lo que hizo fue enterrarlo en un lugar secreto y seguro. Voy a guardarlo. El siervo trató este talento como una cosa muerta, dice un comentarista. Lo trató como una cosa muerta y lo que se hace con lo muerto es enterrarlo. Así trató el talento que Dios le había dado. Sin embargo, una cosa viviente merece ser tratada como tal. Debe generar fruto y debe generar intereses. Multiplicarse, pero nunca disminuir ni estancarse. Como cristianos nunca debemos estancarnos o disminuir espiritualmente. Al contrario, avanzar hacia un crecimiento, hacia una madurez y a generar fruto y provecho. No solamente propio, sino para los que están a nuestro alrededor. Que todo el mundo coma de esta mata. Que siempre se extiendan hacia allá los follajes y que otros puedan ver, amén, la gracia de Dios. Pero a veces ignoramos esto, mis queridos hermanos. El error más grande de este siervo fue enterrar un dinero que no era suyo. No le pertenecía, por lo tanto no podía hacer con él lo que quería. Debía más bien seguir las instrucciones dadas por su señor o por lo menos seguir el ejemplo de los otros siervos. Ahora, ¿cuántos creyentes no hay con talentos enterrados? Ahí se conservan. Es como la Biblia, hermano. Hay gente que se ofende porque ve una Biblia fea y dice, ay, mira cómo está esa Biblia desgastada. Así trata la palabra de Dios. Pero cuando usted ve una Biblia nuevecita, así de paquete, así de esas que no tienen raya, de que no tienen, las hojas todavía tienen el color dorado por los lados, ese no lee la Biblia.
a menos que tenga una en casa y otra la lleve para la iglesia. Es como que usted, no sé, los niños, los libros, el maltrato que recibían antes, ahorita por el internet, pero un libro desgastado demuestra un libro utilizado. Una Biblia desgastada es una Biblia que se lee, es una Biblia que se escudriña, es una Biblia que camina aquí debajo del brazo, es una Biblia que anda para arriba y para abajo. Pero una Biblia nuevecita, no, si la compró hoy ni modo, pero si tiene los mismos años que tiene de casado, ¿cómo es que esa Biblia está intacta? No, es que yo la cuido muy bien. Hay gente que me dice, no, hay gente que cuida los carros. No es que cuidan los carros, es que ahí no se monta nadie. Ahí no se le hace favores a nadie. Pero ¿cómo me va a decir a mí que un carro del pueblo y para el pueblo, cola para allá, cola para acá, va a estar sin raya, limpiecitos, que no se ensucia? Es imposible. A veces lo lavo y queda muy bonito. Pero de repente cargue cemento, métale bloque, métale una tabla atravesada, píquela en dos, porque, bueno, está en trabajo, mi amado hermano. Lastimosamente no va a estar así como quisiéramos, pero no importa. Lo importante es darle el uso. Como también hay gente que tiene un carro maravilloso, pero siempre anda solo, por amargado, por mala gente, por pichirre, por maluco. Un carro tiene sentido cuando alguien se beneficia del carro, ¿sí o no? Tanto la familia como los que no son familia. Dice, qué bendición, qué bueno, cumplió la función. Se acabó el carro, gloria a Dios, no importa. Se acabó para eso, se hizo para eso. Pero hay gente, mi amado hermano, que no lo entiende. Entonces sí, si el carro es un carro personal, únicamente mío, y que no se usa para nada, ni para la obra, ni para la iglesia, ni para los hermanos, pues eso siempre va a estar intacto. Ahora, no estoy diciendo con esto no cuide su carro. Claro que tiene que cuidarlo, porque usted es un administrador de la gracia de Dios. Por supuesto, no le meta más peso de lo normal. Por supuesto, si necesita algo hay que ponérselo. No confunda los términos, porque a veces la gente le gusta malinterpretar las cosas, pero usted entiende el sentido que le estamos dando de acuerdo al contexto. Entonces, ¿cuántos creyentes no hay que viven con sus talentos enterrados? Los dones que posee se les pudren bajo tierra por culpa de la desidia, la pereza y la falta de ganas e interés de hacer las cosas. Pereza, desidia, la falta de interés. El cristiano, mi amado hermano, no puede conformarse con esto. El siervo de Jesucristo tiene que saber disponer de toda su herencia. Disfrutar de 5 o 2 talentos no es lo que nos debe preocupar. Lo que verdaderamente importa es la inquietud constante por la negociación. ¿Cómo estoy yo con esos dones y esos talentos? ¿Me preocupo? Señor, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera puedes usarme? ¿De qué forma podemos ser efectivos para esto, para aquello? Que usemos esos talentos, mis queridos hermanos, en pro del beneficio del reino de Dios y que aprendamos de los siervos fieles que, movidos por el amor a su Señor, arriesgaron todo para duplicar el capital. Bueno, arriésguese, en el Señor vale la pena arriesgarse. ¿Qué significa arriesgarse en el Señor? Hacer cosas que más nadie estaría dispuesto a hacer. Un misionero se arriesga, ¿sí o no? Él va para donde usted y yo decimos ni loco. Un campo blanco, en una comunidad, en un barrio, en un sector peligroso, pero bueno, si no, la gente común no va a ir. ¿Y cómo hago yo con este capital aquí? ¿Será que me meto para allá? Allá es que tengo que meterme. Y hay tantas cosas que pudiéramos decir en esta mañana como ejemplos de ilustración sobre la necesidad de arriesgar por fe para la obra de Dios. Siempre hay cierto grado de riesgo en hacer cualquier trabajo de valor, tensión, siempre hay riesgo. Una cualidad esencial, mis amados hermanos, en los siervos de Cristo es la valentía o el denuedo de correr el riesgo en aquellas cosas que sabemos que es la voluntad de Dios. Sí es peligroso, pero es necesario que prediquemos el Evangelio. Sí, es difícil, pero no importa, asumo la dificultad, pero lo importante es que si esa es la voluntad de Dios, nosotros hagamos lo que Dios espera. También dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Los creyentes podremos ser cualquier cosa, pero no cobardes.
Cobarde no podemos ser. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ni egoísta tampoco. Un cristiano egoísta, un cristiano duro de corazón, es un cristiano raro, hermano. Pero por lo general, los cristianos nacidos de nuevo ni son cobardes ni son egoístas. Alguno tal vez dirá, yo conozco uno. Bueno, no podemos decir nada, pero el Señor sabe que Él es el que conoce. Pero la idea es que nosotros seamos de esos cristianos que arriesgan por el Señor. Todo creyente debe tener en cuenta esto. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. No fue inmediatamente, pero ellos debieron trabajar como que si fuera inmediatamente. Si yo le digo, el Señor viene, usted me dirá, ¿cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo? Yo escucho eso desde que estoy pequeña. ¿Cuándo viene? No ha llegado, pero viene. En vez de estar pensando que el Señor no viene y relajarnos, deberíamos más bien decir, es la gracia de Dios para conmigo y para con otros que yo conozco, deseando que se pongan activos y que cuando lleguen no le lleguen con el cuento de que aquí está lo que es tuyo, sino que digan, Señor, aquí está. Mira, me diste 5, aquí hay 10. Me diste 3, aquí hay 6. O me diste 5 y aquí hay 20. A cada uno de acuerdo a su capacidad. Pero que no nos presentemos allí con nuestra cara bien lavada. No. Arregló cuenta con ellos. El hecho de que el Señor venga debe motivarnos a ser fieles en lo concerniente a la mayordomía y al uso de nuestros dones y talentos y habilidades y capacidades que por gracias nos han sido dadas para la gloria de su nombre. Debemos servir con pasión, con entusiasmo. Esta palabra me gusta, la he repetido muchas veces durante este tiempo, pero entiéndame algo, el entusiasmo y la pasión son necesarias para todo lo que hagamos. Para todo. Espiritualmente hablando, usted necesita ponerle pasión y entrega a lo que hace para Dios. Ponerle entusiasmo a las cosas de Dios. Debe motivarnos entonces a ser fieles. ¿Por qué? Porque Él viene. Debemos servir con pasión, con anhelo, con ansia, usar toda nuestra fuerza y diligencia para que cuando nuestro Señor venga podamos entregar buenas cuentas, buenos resultados y que nuestro tiempo no haya sido de ocio. No. Ahora en el verso 20 encontramos al siervo que recibió 5 talentos entregando su cuenta de manera gozosa. La pregunta es, ¿estaremos nosotros gozosos aquel día cuando nos toque entregar cuenta? Estaba contento de que ese momento hubiese llegado. Si a alguien le dijera, viene una supervisión y él tiene todo el día, él no tiene problema, que vengan. Qué bueno que vienen. Ahí están. Revise, chequee. ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere saber? ¿Quiere ver algo más? ¿Quiere que le muestre el cuarto de bomba? ¿Quiere que lo lleve para allá? ¿Qué más quiere? Cuando uno está bien, cuando uno está claro de cómo están las cosas. Pero cuando no, uno no desea que pregunten nada. Está calladito. Pero este hombre estaba contento de que ese momento hubiese llegado. Dice, Señor, 5 talentos me diste, reconociendo que todo lo que tiene había recibido de parte de Dios. Porque la Biblia dice que todo don perfecto desciende de lo alto. Aquí estoy, mi Señor. De esos 5 que tú me diste, he ganado otros 5 para tu gloria. Aquí tienes. Y esto es lo que todo servidor debe anhelar escuchar en el verso 21. El Señor dijo, bien, buen siervo y fiel. Miren las expresiones de Dios. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué mayor alegría para nosotros como cristianos poder escuchar al Señor decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Nosotros sabemos que esto huele a cielo, ¿no? No es solamente el gozo del Señor, sino la recompensa del servicio a Dios. Ahora, qué hermosas palabras para un humilde servidor, que el Señor nos pudiese decir estas palabras a cada uno de nosotros. Buen siervo fiel. Primero, la recompensa se presenta en forma de elogio. Si hay gente que se siente, como dicen, orgullosa porque alguien le da un halago, imagínese lo que será recibir un halago de Dios. Buen siervo fiel. Decía Spurgeon, prefiero ser fiel
en una aldea con 5 personas a tener una maraca de iglesia llena de gente pero siendo infiel. Porque la recompensa no es en base a la cantidad de lo que yo haya logrado según mis propios éxitos, sino en base a la fidelidad que haya tenido para con mi amo, con respecto a la palabra. Buen siervo fiel representa el agrado y la aprobación que el amo manifestó para con los siervos. Los dos adjetivos, bueno y fiel, en este contexto son prácticamente sinónimos. Bueno viene de la palabra griega agatos, que significa generoso y correcto en su proceder. Por lo tanto, el buen siervo es el que es correcto y cumplidor o fiel en la relación con las instrucciones de su amo. Mire que Dios está valorando cómo tomamos nosotros lo que Él nos ha dado y la responsabilidad que tenemos delante de Él. La integridad con la que hacemos las cosas, la forma en que cumplimos, la fidelidad en cuanto a esas instrucciones. Segundo, la recompensa no se presenta en términos de descanso, sino en términos de una oportunidad de servicio con mayor responsabilidad. Buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, la gran pregunta que mucha gente se hace: yo quiero servir al Señor, y comienza a señalar dónde quiere, ¿sí o no? Comienza a decir lo que Él quiere hacer. La pregunta es, ¿estás siendo fiel en lo poco? Porque hay gente que dice, no, si yo tuviera la responsabilidad que tiene fulano, yo haría las cosas bien. Pero es que es sencillo. Quien no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco. Y lo que Dios desea es que nosotros entendamos que la recompensa por el servicio fiel y la entrega y la dedicación resultará en una mayor proporción al servicio. Dios nos pondrá en otro lugar con mayor responsabilidad, pero hemos pasado la prueba. ¿La prueba de qué? De la fidelidad. Pero si somos infieles, impuntuales, no cumplimos, no hacemos las cosas bien, ¿ustedes creen que Dios nos va a bendecir así? ¿Creen que nos va a dar algo mayor si en lo poco no hemos sido fieles? Es cierto, aquí en la iglesia tenemos limitaciones y limitantes, pero eso no es una excusa para no hacer las cosas bien. Es que nosotros no salimos en enlace. Y por eso vamos a perder todo lo que tiene que ver con el decoro, el glamour, porque no salimos allí. Lo que pasa es que nosotros somos una iglesia pequeña. Bueno, si pensamos que somos una iglesia pequeña, y entonces porque somos una iglesia pequeña no hay responsabilidad, no hay compromiso, no hay entrega, no hay dedicación, no se hacen las cosas bien, entonces siempre seremos pequeños. No vamos a crecer. Eso aplica para cualquier cosa, mi amado hermano. Pero en nuestro contexto es que usted entienda que Dios recompensa el servicio fiel porque hemos demostrado y hemos pasado la prueba de que puede ponernos en otro lugar. Ahora, no porque Él no lo sepa, porque Dios todo lo sabe, pero para que nosotros mismos nos demos cuenta, según el balance de Dios, de que definitivamente no estamos siendo fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor le está diciendo, fuiste fiel en esto poco, fuiste muy fiel en esto pequeño. Qué grandes son las riquezas de Dios, que aunque somos fieles en lo poco, Él dice, en lo mucho te pondré. Generalmente el obrero, responsable y fiel en los negocios de la vida, es el que recibe mayores responsabilidades. Cuando una persona es fiel en su trabajo, poquito a poco lo ascienden. Tristemente, la parte corporativa también se ha destruido. Ya se debe más a favores, como me decía un amigo. La única forma de que a veces pueda subir de puesto en la jerarquía que hay, en el organigrama, es que nos ayudemos entre responsables y responsables. El que está por encima de mí me dice que pase este presupuesto, aunque es menor. Pero si yo paso este presupuesto que él me dice, entonces él lo ascienden, pasa para allá y yo paso para el puesto que estaba él. Pero en el mundo, digámoslo, en lo poco que pueda quedar de la transparencia y la honestidad, las personas que son fieles son las que de una u otra manera son promovidas a un puesto de mayor responsabilidad, a un puesto de jerarquía. Y nosotros como hijos de Dios y como cristianos, tenemos que saber que si no somos fieles en lo poco, pues no podemos ser fieles en ninguna otra parte. Si no hacemos las cosas bien
en lo pequeño, tampoco lo haremos bien en lo grande. El siervo fiel es invitado a entrar en el gozo de su Señor. En el gozo del Señor puede referirse al gozo que es propio de Él y también tiene que ver con el gozo y el deleite que el cristiano disfrutará en el tiempo venidero. Ahora llegamos al verso 22, ya estamos terminando. El que había recibido 2 talentos fue delante del Señor, pero no con el mismo gozo ni con la misma alegría que el resto, porque no tenía nada que presentar delante de Dios. Dijo: Señor, aquí está lo que me diste, aquí está lo que es tuyo. Pocas palabras. Él iba con excusas, con hipocresías, con mentiras. Él no se presentó delante de Dios reconociendo su pecado, su falta de diligencia. Él se presentó como se presenta el mundo, o como pretende el mundo presentarse delante de Dios, con justificaciones, diciendo esto, diciendo aquello, lo que pasaba era esto, lo que pasaba aquello. Pero no, el Señor no acepta eso. Llega a entregar cuentas ese siervo que recibió el talento, pero él iba de una manera que detrás de él se escondían puras mentiras y pura hipocresía y desinterés. Había un desinteresadamente, no tenía la actitud correcta en la obra de Dios. No había el interés que Dios esperaba. Llegó allí y dijo: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En vez de llegar reconociendo su condición, llegó justificándose, acusando y señalando a Dios de lo que no era. No reconoce su ineficacia, su responsabilidad en cuanto a la administración, sino que culpa al Señor. Hermano, mire, algo que debemos aprender es asumir nuestra responsabilidad. La gente está acostumbrada a decir que él es o hace o es tal cosa por culpa del otro, por culpa de los demás. Aquí no había más nadie que otro culpable que él mismo. Pero aún así, en vez de aceptarlo y reconocerlo, comienza a justificarse diciendo que tenía miedo, que el Señor sembraba donde no recogía, y cualquiera que lo ve desde una simple perspectiva dirá: oye, ese pobre hombre realmente estaba asustado, tenía miedo del Señor. Primero, no conocía a su amo. Porque hay personas, y usted lo sabe, si ha trabajado, que prefieren que le digan la verdad antes de que le digan mentiras y cuentos. Y son personas que cuando le dicen la verdad, cuando le dicen las cosas, a pesar de que no era correcto, te dicen: no lo vuelvas a hacer, estamos aquí para ayudarte en cualquier otra oportunidad. Y lo que yo quiero que usted entienda es que cuando uno es hijo de Dios, cuando uno ama al Señor, uno no puede estar con hipocresía ni con mentira. Y la actitud de este hombre no era una actitud que conociera al Señor. Primero, dice cosas de Dios que no son ciertas. Dice cosas de Dios que Dios no hace. Pero él pensó justificarse erróneamente, tratando de justificar su negligencia basada en que el carácter del amo era de severidad. Pero aún así, si en verdad Dios fuera un hombre duro, severo, ¿qué hace una persona cuando le tiene miedo a otro? Si nosotros sabemos que hay alguien severo que nos dijo algo, y si no lo hacemos, nos va a castigar, ¿qué haría yo? ¿Qué haría usted? Yo no quiero el castigo, ¿cierto? Yo voy y hago lo que me dijo. Pero para que veamos la hipocresía de este último, él estaba diciendo todo esto, pero en realidad ni tenía temor de Dios, ni respetaba a Dios, sino que fue con pura hipocresía delante del Señor. Ahora, la idea es que nosotros podamos entender que Dios tampoco aceptó las excusas, aunque fueron muy bien elaboradas. Yo no sé si a usted le ha pasado de que hay personas que elaboran un cuento que usted en Aguará se conmueve. Pero Dios, como hemos dicho, conoce el corazón y todas las cosas, no se conmueve con excusas baratas, con novelas bien interpretadas, que le ponen drama, le ponen actuación a la mentira. Tenemos muchos buenos actores dentro del pueblo de Dios, que saben fingir muy bien
su mentira y su hipocresía. Pero Dios dice, si tú sabías que yo era todo eso, ¿por qué ni siquiera diste mi dinero a los banqueros? Para que por lo menos cuando hubiese llegado me hubieses dado los intereses. ¿Y qué dice la Biblia? Quitarle el talento que tiene y dáselo al que tiene 10. Sacarlo y echarlo fuera, porque allí será el lloro y el crujín de dientes. En pocas palabras, este hombre no pertenece aquí. Sáquenlo de aquí. Pero ¿por qué le quitan al pobre hombre que tenía uno? Hermano, no se trata de la cantidad. Hay gente que no va a hacer nada, ni con uno, ni con dos, ni con tres. Y Dios realmente no tolera para nada las personas que desprecian lo que Él da. De manera que usted y yo tenemos una responsabilidad. Yo no sé cuántos dones o talentos tendrá usted. Algunos tendrán 5, algunos tendrán 10, otros tendrán 12, otros tendrán 4, otros tendrán 3, no sé. Lo que sí es cierto es que debemos usarlo para la gloria de Dios. Y que no sabemos cuándo el Señor viene, pero lo mejor que puede hacer usted es estar preparado. Si viene hoy, gloria a Dios. Si viene mañana, gloria a Dios. Si viene el año que viene, gloria a Dios. Pero no se quede como aquel siervo, enterrando lo que Dios le dio. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Y digámosle a Dios que nos ayude, amén, a producir. Que seamos productivos espiritualmente. Que podamos servir a nuestro amo con lo que Él nos ha dado. Y que no juguemos con lo que no nos pertenece. No es suyo, no es mío. Lo que usted tiene se lo dieron. Lo que yo tengo me lo dieron. Pero me lo dieron con propósito. Cuando usted da algo de gracia, cuando usted regala algo, usted quiere que sea usado, que tenga propósito. Si usted regala algo en buen estado a una persona para que lo use, le daría dolor verlo de coleto cuando pase por su casa, ¿verdad? Porque tú dices, lo di con un propósito, para que tuviera utilidad y fuera de beneficio y bendijera la vida de esa persona o la vida de cualquier otra persona. Dios nos ha dado dones y talentos, capacidades, habilidades, no para que los tengamos allí, sino para que con propósito sea de bendición para la iglesia, sea de bendición para la familia, sea de bendición para el pueblo de Dios e incluso para que seamos de bendición al mundo que no le conoce. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos produciendo? ¿O está enterrado? Si está enterrado, váyase hoy porque el Señor no ha llegado y con una pala sáquelo de allí. Y si usted se siente, como en algunas ocasiones nos pasa, de que yo no puedo hacer nada, de que yo no sé algo, únase con otros que estén haciendo algo. Apoya a aquellos que están haciendo, pero no se quede sin hacer nada. No se quede sin hacer nada. Pregunte, consulte, vea de qué manera usted puede involucrarse, participar. De qué manera puede usted servir al Señor. Pero no entierre el talento que Dios le dio, porque el Señor viene pronto. Y que cuando Él venga, podamos presentarnos delante de Él sin temor, sin miedo. Decir, Señor, aquí está. Tú me diste todo esto, aquí está lo que produje con eso. Y que podamos oír esas palabras. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos que hemos sido bendecidos, Señor, con toda bendición espiritual, Señor. Reconocemos que tenemos, Señor, de que tú nos has dado, Señor, en mayor o en menor proporción, de acuerdo a nuestras capacidades, Señor. Pero todos tenemos algo, Señor. No estamos con las manos vacías, Señor. No estamos, Señor, sin absolutamente nada. Tenemos todo lo necesario para honrarte y glorificarte. Todo lo necesario, Señor, para ser de bendición, de provecho, Señor. He aquí, Padre amado, todo lo que tenemos es tuyo. Somos administradores de tu gracia, Señor. Nuestra casa, nuestro carro, nuestra moto, bicicleta, negocio, lo que podamos poseer, Señor, te pertenece a ti, Señor. Nada es nuestro, Dios amado. Padre, ayúdanos a entender que debemos servirte, Señor.
que debemos producir, Señor, al 100 por 1. Señor, que debemos estar constantemente, Señor, sirviendo en tu obra, Padre amado. Bendice cada familia representada en esta mañana, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, entiendan, Padre amado, lo importante que es servirte, Señor. Que sepan que no cumplimos por estar aquí, Señor, sino que debemos hacer cosas, Señor, que glorifiquen tu nombre, como predicar tu palabra, testificar, visitar, orar, Señor. Padre, hacer tantas cosas, Señor, que son necesarias para que tu evangelio se extienda, para que tu evangelio crezca, Señor. Y que sepamos, Padre, que podemos producir para ti, Señor amado, porque tú nos has capacitado para hacerlo, Señor. Nadie, Señor, está desprovisto de ningún bien, Señor, espiritual. Por eso te rogamos, Señor, que bendigas a los jóvenes, que bendigas, Señor, a cada familia y a cada esposo, esposa, Señor, a cada hijo en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en esta tarea tan maravillosa, Señor, y que podamos seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde.